Y si te dijera que el nombre más repetido en toda la Biblia es al mismo tiempo uno de los más malentendidos de la historia, 4 letras, Yud, He, Vav, He, aparece más de 7000 veces en las escrituras hebreas. Y sin embargo, la mayoría de personas que lo invocan hoy lo hacen con una forma que no existió jamás en la antigüedad. En un video anterior ya vimos por qué Jehová es un error histórico. Hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir el rastro arqueológico e histórico del nombre original. En este caso, el Tetragrámaton. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia? ¿Quiénes lo usaban? ¿En qué contexto? ¿Y qué piensa el consenso académico de cómo sonaba en ese entonces? Si te interesa la historia bíblica tomada en serio, quédate, porque lo que viene es intenso. Pero antes de empezar, un punto importante. Como te mencioné, en este canal ya hicimos un video completo sobre por qué Jehová es una forma tardía e híbrida, nacida al mezclar las consonantes del Tetragrámaton con las vocales de Adonai. Ese video se centra en la Edad Media, en los masoretas y en cómo los lectores cristianos malinterpretaron las marcas hebreas. Hoy el enfoque es otro. Hoy vamos a viajar muchísimo más atrás. Vamos a mirar inscripciones egipcias, estelas moabitas, amuletos de plata anteriores al exilio, cartas de una comunidad judía perdida, manuscritos del Mar Muerto. Todo eso para responder una sola pregunta. ¿Qué nos dicen las fuentes antiguas sobre el nombre del Tetragrámaton antes de que existiera Jehová? No es un video de opinión. Vamos a seguir lo que dicen los textos, las piedras y los académicos serios que los han estudiado durante décadas. Empecemos en un lugar que a muchos creyentes les sorprende. No vamos a empezar en Jerusalén, sino en Egipto. En el siglo XIV a.C., bajo los faraones de la dinastía XVIII, los egipcios tenían un problema recurrente. Grupos nómadas que se movían entre el sur de Canaán y el norte de Arabia. En sus textos los llaman sasú. Pastores seminómadas, a veces comerciantes, a veces bandidos, gente que vivía entre desiertos y montañas. En una serie de listas topográficas, en templos como Amara Oeste y Soleb, los escribas egipcios registraban los nombres de distintos pueblos de Sasú. Y entre esos nombres aparece uno que nos interesa muchísimo, las tierras de los Sasú de Yau. YWH, 3 consonantes, que en egipcio se leen algo así como Yahoo o Yau. El egiptólogo Donald Redford y otros especialistas han señalado que este Yau muy probablemente se refiera al mismo Dios que más tarde conocemos en la Biblia como Yahvé. ¿Quiénes eran estos Sasú de Yau? Según el historiador Michael Hassel, no son simplemente otro pueblo más. Son grupos nómadas asociados a una divinidad concreta, cuyo nombre comienza con YHW, localizados en una región al sureste de Canaán, cerca de Edom y Madián. Esa zona, curiosamente, es la misma región donde las tradiciones bíblicas situarán más tarde a Moisés cuando huye de Egipto y se encuentra con el Dios del Sinaí. No estamos diciendo que los textos egipcios confirman cada detalle del Éxodo, pero se muestran algo clave. El siglo XIV a.C., unos 200 años antes de la supuesta dinastía de David, los egipcios ya conocían a un grupo de nómadas identificados con una divinidad, Yahweh. Pero ojo, aún está en debate. Algunos apuntan a que es una divinidad y otros que es un lugar. El biblista Mark S. Smith, uno de los grandes especialistas en región israelita antigua, señala que estos datos egipcios apuntan a un origen meridional del culto de Yahvé. No empieza como un dios de ciudad, sino como una divinidad del desierto, de los nómadas, de la frontera. Ahora bajemos más al sur todavía, en la Nubia egipcia, en la actual Sudán. Amenhotep III construyó un templo en Soleb. En sus columnas y relieves se representan pueblos extranjeros sometidos al faraón. Cada pueblo aparece con una figura arrodillada, encerrada en un cartucho con su nombre. Entre ellos leemos los Sasú de Yau. Es decir, el nombre de ese grupo asociado a Yau está tallado en las columnas de un templo egipcio.
a unos 2000 kilómetros de Jerusalén. El biblista Mark S. Smith y otros como Thomas Romer ven estos datos una pista muy fuerte. El Dios de Israel no nace como una idea abstracta en Jerusalén, sino como la divinidad de grupos nómadas del sur, cuyo nombre ya circulaba en entornos egipcios. Y aquí la Biblia deja de sonar tan descolgada de la historia. Deuteronomio 33 dice: Yahvé vino del Sinaí, desalumbró desde Seir, resplandeció desde el monte Parán. Esos tres lugares, Sinaí, Seir y Parán, están precisamente en esa franja del suroeste y sur donde los textos egipcios ubicaban a los Azú de Yahú. Cuando cruzas la Biblia y la arqueología, el mapa encaja mucho mejor de lo que solemos pensar. Demos un salto. Siglo IX a.C. Ahora sí estamos en pleno conflicto entre Israel y sus vecinos. En la antigua Moab, al este del Mar Muerto, reina un personaje llamado Meshach. La Biblia lo menciona de pasada, en 2 de Reyes 3, como un rey vasallo que se rebela contra Israel. En 1868, un misionero alemán ve en el pueblo de Dibón, en Jordania, una piedra negra con inscripciones antiguas. Es la estela de Meshach. En esa piedra, Meshach cuenta su versión de la historia, no la versión bíblica, la versión del enemigo. Y en medio del relato aparece una línea brutal. Meshach presume de haber derrotado a Israel y dice que se apoderó de los vasos de Yahvé. Claramente Yahvé escrito en alfabeto moabita, prácticamente idéntico al hebreo o paleohebreo. El epigrafista André Lemaitre, uno de los mayores especialistas en esta inscripción, subraya lo obvio. Para el siglo IX a.C., Yahvé ya es claramente el Dios nacional de Israel, con un templo, vasijas sagradas y un culto organizado. Frank Moorcross, otro gigante de la epigrafía semítica, ve en la estela de Meshach una confirmación externa de lo que la Biblia ya sugiere. Yahvé no es un Dios local menor, es el Dios central de Israel, lo bastante importante como para que un rey extranjero presuma de haber saqueado sus objetos sagrados. Fíjate en el recorrido hasta ahora. En Egipto, los Azú de Yahú. En Nubia, el templo de Soleb, mencionando a Yahú y a los Azú. En Moab, un rey enemigo que habla de los vasos de Yahvé en Israel. El nombre se mueve por un mapa muy amplio, mucho antes de que existiera el término judaísmo, como hoy lo conocemos. Ahora vamos a otra sorpresa. Un templo de Yahvé en Egipto. Entre los siglos VI y V a.C., en la isla de Elefantina, en el sur de Egipto, vivía una comunidad con su propio templo. Sí, escuchaste bien. No solo el templo de Jerusalén, sino un segundo templo, a Yahvé, levantado en territorio egipcio. Lo sabemos gracias a los papiros de Elefantina, cartas y documentos en arameo en los que esta comunidad se comunica con las autoridades persas y con Jerusalén. En esos textos aparece varias veces el nombre de Dios Yahú, a veces Yahú, como la forma corta del Yud He Vav He. Los estudiosos como Bezalel Porten y E. Cowlen han mostrado que estos judíos de Elefantina llamaban a su Dios el Dios Yahú que habita en Elefantina. Y hay algo más incómodo todavía para esa visión tradicional. Algunos textos sugieren que ese Dios Yahú tenía asociada una figura femenina, una especie de consorte divina. Y aquí se conecta con el trabajo de Mettinger, que es especialista en monoteísmo israelita temprano. Mettinger argumenta que durante mucho tiempo el culto a Yahvé coexistió con la veneración a una diosa, como por ejemplo a Asherá, y que el camino hacia un Yahú solo fue un proceso lento. Elefantina nos muestra que el nombre del tetragramatón era Yahú o Yahú. No estaba confinado a Jerusalén, existían templos alternativos y la teología sobre ese Dios no siempre era tan pura como la que refleja la Biblia final. Y de nuevo lo importante para este video, ya el nombre Yahú aparece en cartas cotidianas, en peticiones políticas, en textos legales. No es un invento tardío, es el centro de la identidad de comunidades judías, dentro y fuera de Israel. Volvamos ahora a Jerusalén.
siglo 7 a.C., un poco antes del exilio babilónico. En 1979, el arqueólogo Gabriel Barkey excava unas tumbas en Ketef Hinnon, cerca de la actual Jerusalén moderna. Allí encuentra dos pequeños amuletos de plata enrollados. A primera vista parecen simples piezas metálicas, pero cuando se desenrollan cuidadosamente, aparecen inscripciones en hebreo antiguo. Lo que está escrito es una versión de la bendición sacerdotal que hoy conocemos como número 6. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo impactante es la fecha. Estos amuletos son unos 400 años más antiguos que los manuscritos del Mar Muerto, según estudios de Berkeley, Tigar y otros. Son las citas bíblicas más antiguas que tenemos y contienen 2 veces el nombre de Yahvé en hebreo paleo. ¿Qué nos dice esto sobre el tetragramatón? Que el nombre de Yahvé no solamente aparecía en textos originales, también se llevaba colgado en el cuello, como protección o como bendición. Era un nombre invocado, repetido y, sobre todo, pronunciado. El biblista Jefferty Gay destaca que los amuletos muestran un uso devocional del nombre, muy arraigado en la población. Nada de nombre impronunciable todavía. En el siglo 7 a.C., el nombre se escribe, se lee y se reza. Cuando avanzamos hacia la época helenística y romana, el nombre de Yahvé entra en otro universo lingüístico, el griego. En varios papiros mágicos griegos, colecciones de fórmulas y conjuros, parece una secuencia de letras que llama mucho la atención. I-A-O. Especialistas como Peter Willem van de Horst y Karel van de Thor, ellos han argumentado que IAO es probablemente la forma griega de representar el nombre de Yahvé. Los magos griegos habían oído el nombre divino judío y lo incorporan como un nombre poderoso, aunque descontextualizado. ¿Por qué importa esto? Porque ese IAO es una pista fonética de cómo sonaba el nombre en algunos judíos de la época. Si lo combinas con los testimonios de Clementa de Alejandría, cuando dice IAOE, o los de Todoreto cuando dice Yahvé, y con los nombres hebreos terminados en Yahu, empieza a dibujarse un patrón. Y es justo aquí donde entra el consenso académico moderno sobre la pronunciación Yahvé. Antes de la reconstrucción, falta un paso: entender cómo se perdió la pronunciación en Qumran, la comunidad que vivía junto al Mar Muerto entre los siglos 2 a.C. y 1 después de Cristo. Copiaba textos bíblicos con una devoción obsesiva. En varios manuscritos, el tetragramatón se escribe en paleohebreo, mientras que el resto del texto está en escritura cuadrada. Es como si en medio de un texto moderno, alguien escribiera el nombre de Dios con las letras romanas antiguas. Visualmente salta a la vista de que ese nombre es distinto, sagrado e intocable. Después de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo, la tradición judía da un giro todavía más radical. Fuentes rabínicas como la Mishnah indican que el nombre solo podía pronunciarse plenamente en el templo y por el sumo sacerdote en Yom Kippur. Sin templo, esa pronunciación ritual desaparece. Y aquí está el punto crítico. Si durante generaciones nadie pronunciaba el nombre en voz alta, la pronunciación original se diluye. Lo que queda es el temor. Las sustituciones Adonai, más tarde Hashem, el texto sigue diciendo Yud He Vav He, pero la comunidad ya no se atreve a decirlo. Siglo después, entre los siglos 6 al 10 después de Cristo, los masoretas añaden vocales al texto consonántico hebreo para fijar su lectura. Cuando se encuentran con el tetragramatón, no quieren que la gente intente leerlo tal cual, así que le colocan las vocales de Adonai como un recordatorio visual. Donde veas el tetragramatón, pronuncia Adonai. Si quieres saber mucho más de esta etapa a profundidad, recuerda que hice un video, el cual puedes visitar, y ahí se toca en profundidad el tema de los masoretas. El problema es que algunos lectores cristianos medievales no comprendían bien ese sistema. Tomaron las consonantes de Yahvé y las leyeron con esas vocales ajenas. Y de ahí nació la forma híbrida Yehová. Y más tarde en el castellano, Jehová. Pero, ¿qué dicen los estudios serios sobre la pronunciación original? Frank Moore Cross, Mark S. Smith, Jeffrey T. Guy, Emmanuel Todd
y muchos otros coinciden en que los testimonios griegos antiguos, Yahweh, Yahweh, Yahvé, los nombres teofóricos hebreos, Jehonatán, Yeshayahu, y la relación con el verbo hayá, ser, apuntan a una forma muy probable, Yahweh, en español, Yahvé. Si juntamos todo el recorrido, el nombre de Dios en la Biblia no se ve tan simple, ¿no? Tenemos un origen probable entre nómadas del sur, los Azú de Yahú, registrados por escribas egipcios, más tarde un dios nacional de Israel, reconocido incluso por sus enemigos, como Meshá, que hablaba de los vasos de Yahvé, comunidades judías en Elefantina, que escriben Yahú y le levantan templos fuera de Jerusalén, amuletos de plata en Ketef-Hinnom, con el tetragramatón grabado como bendición personal, papiros mágicos griegos que usan Iao como la versión helenizada del nombre, manuscritos de Qumran que escriben el nombre en alfabetos antiguos para marcarlo como sagrado, y finalmente una tradición rabínica que por respeto deja de pronunciarlo, hasta que la vocalización original se pierde. Mientras tanto, en la Edad Media, la combinación accidental de consonantes y vocales crea la forma Jehová, que se extenderá por siglos y se grabará en la memoria religiosa de millones de personas. Por eso, hoy podemos decir con bastante tranquilidad histórica que Jehová no es el nombre de Dios, sino el fruto de un malentendido, y que detrás del tetragramatón hay una historia compleja, que va de desiertos egipcios a templos judíos, de amuletos de plata a pergaminos del Mar Muerto. Y ahora te pregunto a ti, sabiendo todo esto, ¿crees que es tan importante defender una forma concreta del nombre? ¿O crees que lo realmente decisivo es lo que ese nombre representaba para quienes lo escribieron por primera vez? Te leo en los comentarios. Si este viaje histórico te sirvió, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y te recuerdo, si quieres ver cómo se formó el nombre Jehová y por qué es un error histórico, te dejo ese video aquí para que sigas con la investigación. Nos vemos en otro video.